Santiago de Chile, noviembre de 1902. La ciudad todavía no es esa mancha interminable que hoy se derrama hacia los cerros y se traga los valles. Es más bien un cuenco polvoriento, apretado entre la cordillera y la costa lejana, con tranvías que rechinan, con calles donde el barro del invierno y el polvo del vino verano se turnan el dominio, con patios interiores que huelen a parra y a agua de acequia. En ese Santiago nace Benjamín Subercaseaux, el 20 de noviembre, en un país que ya tiene la forma que lo obsesionará toda la vida. Una franja larga, angosta, improbable, como si alguien hubiera estirado la tierra con los dedos hasta dejarla convertida en pasillo, Chile como corredor, Chile como columna vertebral, Chile como una promesa de orden que, apenas uno se acerca, se vuelve un desorden de climas, distancias y temperamentos. A comienzos del siglo XX, Chile vive con una doble respiración. Por un lado, la modernidad, el telégrafo, el ferrocarril, la prensa que se multiplica, la ciudad que se ilumina y se llena de vitrinas. Por otro, la persistencia de un país que sigue siendo en gran medida rural, desigual, con una élite que mira a Europa como espejo y con una mayoría que vive lejos de ese espejo, en el campo, en el norte salitrero, en el sur lluvioso. Santiago manda, Santiago decide, Santiago imagina, y el resto del territorio, a veces, apenas aparece como telón de fondo. Un mapa colgado en una pared, una línea de costa, una cordillera, dibujada como serrucho, un desierto pintado de amarillo. En ese ambiente crece Subercaseaux. No es un niño aislado del mundo. Nace en una capital donde la conversación pública se hace en cafés, en redacciones, en salones, donde los apellidos pesan, donde la educación es una puerta de entrada a una república de letras que se cree heredera de Francia, de España, de Inglaterra. La familia, el entorno, la escuela, todo empuja hacia la idea de que el país se entiende desde el centro, desde la palabra escrita, desde la biblioteca. Pero Chile no es solo biblioteca. Chile es también viento del sur, sal del mar, altura de cordillera, sequedad del norte, y esa tensión entre el país que cabe en un discurso y el país que se resiste a caber, empieza a insinuarse temprano, como una incomodidad, que no se nombra pero que se siente. La infancia santiaguina de principios de siglo tiene sonidos muy concretos. El golpe metálico del tranvía, el pregón de los vendedores, el murmullo de las plazas, el eco de los pasos en corredores largos. Tiene también una luz particular, esa claridad dura del Valle Central, filtrada por el polvo, con la cordillera al fondo como una pared blanca en invierno y como una sombra azul en verano. La cordillera está ahí siempre. No es paisaje, es presencia, es límite, es recordatorio. Para un niño que aprende a leer y a mirar, esa muralla de piedra y nieve puede convertirse en una idea fija. El país está encerrado, entre montañas y mar, como si viviera en un tubo, y sin embargo dentro de ese tubo caben mundos que no se tocan. Subercaseaux se forma en un Chile donde la palabra nación se discute con pasión, pero casi siempre desde arriba. La república parlamentaria, con sus crisis y sus pactos, con su política de salón y su distancia respecto de la calle, va dejando un sedimento de desconfianza y de ironía. La modernización avanza, sí, pero también se acumulan tensiones sociales que estallarán una y otra vez. En las primeras décadas del siglo, el país conoce huelgas, represión, debates sobre la cuestión social. El norte salitrero, con su riqueza y su tragedia, se vuelve símbolo de un Chile que produce para el mundo y que, al mismo tiempo, se desangra en campamentos. El sur, con su lluvia interminable, con su colonización y sus conflictos, es otro universo, y Santiago en el centro intenta narrarlo todo como si fuera un solo relato. En ese caldo cultural, la educación no es solo aprendizaje, es una forma de pertenecer. Los colegios, los liceos, las bibliotecas, los profesores que citan a los clásicos, los manuales que ordenan el mundo en capítulos. Se aprende historia como una sucesión de fechas y próceres. Se aprende geografía como una lista de ríos, montañas, puertos. Pero hay una diferencia crucial entre memorizar un mapa y sentirlo, entre repetir nombres y escuchar lo que esos nombres esconden. Subercaseaux, que más tarde hará de la geografía una materia literaria, empieza en ese punto común a tantos, el mapa como papel. La pregunta, aunque todavía no se formule, es cuando ese papel se vuelve carne. La vida intelectual chilena de esos años está marcada por una ansiedad: definirse, definir lo chileno, definir el carácter nacional,
definir la relación con Europa y con América, definir si el país es una prolongación de Occidente o una rareza en el borde del Pacífico. En las conversaciones de la época aparecen palabras como raza, temperamento, destino, paisaje. Se discute si el chileno es sobrio o melancólico, si es disciplinado o fatalista, si la cordillera lo endurece o lo encierra. Se escriben ensayos, se publican artículos, se polemiza, y en medio de esa fiebre por la definición hay un riesgo: convertir el país en caricatura, reducirlo a una frase, a un estereotipo. Subercaseaux crece leyendo en un mundo donde el ensayo tiene prestigio. El ensayo es la herramienta del intelectual que quiere intervenir, que quiere ordenar, que quiere explicar. No es solo literatura, es diagnóstico, es radiografía. Es muchas veces una forma de poder. Quien escribe el ensayo en un país centralista puede aspirar a hablar por todos. Puede intentar decir, Chile es esto. Y esa tentación, la de la síntesis total, convive con otra experiencia, la de un territorio que se burla de cualquier síntesis. En Santiago el centralismo no es una teoría, es una práctica cotidiana. Los diarios importantes se imprimen ahí. Las editoriales, las universidades, los ministerios, las tertulias, todo se concentra en pocas cuadras. El país se mira desde la Alameda, desde el centro, desde los barrios donde se decide qué es cultura y qué no. Y sin embargo, basta con salir un poco, tomar un tren hacia el sur, mirar hacia el norte, para sentir que el país se desarma en piezas. Chile no es una sola cosa, es una sucesión de cambios bruscos. El valle fértil, la cuesta, el desierto, la lluvia, el archipiélago. Un país donde cerca y lejos no se miden solo en kilómetros, sino en climas, en acentos, en modos de vida. En la formación de Subercaseaux hay inevitablemente una mezcla de cosmopolitismo y arraigo. Cosmopolitismo porque la élite chilena de comienzos de siglo vive pendiente de lo que ocurre en París, en Madrid, en Londres, porque la cultura se legitima citando afuera, porque el viaje, real o imaginario, es parte del horizonte. Arraigo porque, por más que se mire a Europa, la cordillera sigue ahí, el mar sigue ahí, el país sigue siendo ese pasillo estrecho, donde la naturaleza impone condiciones. Esa mezcla produce un tipo de intelectual muy particular. Alguien que puede escribir con referencias universales, pero que no puede escapar del hecho de que su materia prima es un territorio extremo. La adolescencia y juventud de Subercaseaux transcurren mientras Chile cambia de piel. La década de 1910 y la de 1920 traen una aceleración. Crece la ciudad, se amplía la educación, se multiplican los debates. La política se sacude. La figura de Arturo Alessandri, con su estilo y su conflicto con el viejo orden, marca un quiebre en la manera de entender el poder. La Constitución de 1925 reordena el sistema político y, al mismo tiempo, revela que el país está buscando una forma de gobernarse que no sea solo pacto entre notables. En el aire hay electricidad, hay promesas, hay miedo. Hay una sensación de que el Chile antiguo se está rompiendo, pero nadie sabe qué saldrá de esa ruptura. Para un joven que se inclina hacia la escritura, ese contexto es una escuela paralela. No se aprende solo en aulas, se aprende leyendo diarios, escuchando conversaciones, viendo cómo la ciudad se llena de consignas y de rumores. Se aprende observando cómo la modernidad trae nuevas velocidades. El tren acorta distancias, pero también hace más evidente la desigualdad entre quienes viajan en primera clase y quienes viajan apretados. La radio empieza a cambiar la manera de escuchar el país. La fotografía fija rostros y paisajes con una autoridad nueva, y la literatura, si quiere seguir siendo relevante, tiene que decidir qué hace con todo eso. Si se refugia en lo íntimo, si se vuelve propaganda, si se convierte en crónica, si intenta capturar el temblor de una nación que se redefine. Subercaseaux se orienta hacia el ensayo y la crónica, hacia esa zona donde la observación se mezcla con la interpretación. No es casual. El ensayo permite moverse entre disciplinas, historia, geografía, sociología, literatura. Permite mirar un cerro y hablar de política. Permite describir un puerto y hablar de carácter nacional. Permite sobre todo convertir el territorio en argumento, y ahí aparece una marca que lo acompañará. La necesidad de mirar Chile no solo como un conjunto de instituciones, sino como un cuerpo físico, un cuerpo con huesos, la cordillera, con piel, la costa, con órganos dispersos, las ciudades, con zonas enfermas y zonas vigorosas. Pero antes de llegar a esa madurez hay un aprendizaje más íntimo.
el de la mirada. La mirada del escritor no nace completa. Se entrena, se afina, se vuelve desconfiada de los lugares comunes. En un país donde se repiten frases hechas sobre el roto chileno, sobre la seriedad del chileno, sobre la tristeza del paisaje, el escritor que quiere decir algo verdadero tiene que pelear contra la comodidad del cliché, y esa pelea muchas veces empieza en la lectura, leyendo a quienes ya intentaron definir el país, leyendo a quienes lo cantaron, a quienes lo insultaron, a quienes lo idealizaron. En Chile, la tradición de pensar el territorio como destino viene de lejos. Está en los cronistas, en los viajeros, en los historiadores que describen la cordillera como muralla protectora o como cárcel. Está en la idea de que el país es naturalmente aislado, naturalmente distinto, pero esa palabra, naturalmente, es peligrosa, porque convierte la historia en geografía y la geografía en excusa. Subercació, que más tarde jugará con esa frontera, se forma en un ambiente donde esa confusión es frecuente. Se dice que el chileno es así por el clima, que la política es así por el aislamiento, que la economía es así por la forma del territorio. Y al mismo tiempo la realidad social demuestra que no basta con mirar montañas para entender huelgas, ni basta con mirar el mar para entender desigualdad. La ciudad donde vive es también un laboratorio de contrastes. Santiago tiene barrios elegantes y barrios pobres, tiene avenidas y conventillos, tiene teatros y mercados, tiene una vida cultural que se quiere sofisticada, pero que convive con una pobreza visible. La modernización no llega parejo, y esa desigualdad, aunque no siempre se nombre en los salones, está ahí, como un ruido de fondo. Para un ensayista en formación, esa coexistencia de mundos en pocas cuadras es una lección. Chile es un país donde lo cercano puede ser radicalmente distinto, donde la distancia no es solo geográfica, sino social. En los años 20 y 30, el campo cultural chileno se vuelve más competitivo, más ruidoso, más consciente de sí mismo. Aparecen revistas, grupos, polémicas. La literatura se diversifica. La poesía chilena vive un momento de fuerza, con figuras que empiezan a proyectarse más allá de las fronteras. El ensayo, por su parte, se convierte en un espacio de intervención. Se escribe sobre educación, sobre economía, sobre identidad. Se discute el papel del Estado, el papel de la cultura, el papel de la universidad. Y en ese escenario, un escritor como Subercació tiene que encontrar su tono. Cómo hablar de Chile sin repetir lo que ya se dijo, cómo describir el territorio sin caer en postal, cómo ser moderno sin perder el contacto con lo concreto. Hay algo casi físico en la manera en que Chile impone su presencia a quien lo piensa. No es un país que se deje olvidar. La cordillera, incluso desde Santiago, es una obsesión visual. Cambia de color con las horas, se cubre de nieve, se despeja, se esconde. Tras la contaminación o tras la neblina, el río Mapocho, con su caudal variable, recuerda que la ciudad está construida sobre una geografía que no siempre obedece. El viento baja desde los cerros y limpia el aire por momentos, como si el valle respirara. Y más allá, aunque no se vea, está el mar, esa otra frontera que define al país. Chile es frontera por todos lados. Al este, la montaña; al oeste, el océano; al norte, el desierto; al sur, el frío y la lluvia. Vivir ahí es vivir en un borde. Esa condición de borde alimenta una imaginación particular. Un escritor chileno puede sentir que su país está al final del mundo, lejos de los centros culturales tradicionales, y esa lejanía puede producir dos reacciones opuestas: el deseo de imitar al centro, o el deseo de convertir la periferia en identidad. Subercació, con su perfil cosmopolita, no renuncia a las referencias universales, pero tampoco se conforma con la imitación. Lo que lo atrae es otra cosa: usar el propio territorio como materia literaria, como si el mapa fuera un texto que se puede leer de muchas maneras. En la formación de un ensayista, el viaje, cuando ocurre, no es turismo, es método. Chile, por su forma, obliga a viajar en línea, a atravesar zonas que cambian como si fueran países distintos. El tren hacia el sur atraviesa el Valle Central, pasa por campos, por estaciones pequeñas, por pueblos donde la vida parece girar alrededor de la cosecha y de la lluvia. El viaje hacia el norte se vuelve cada vez más seco, más mineral, más duro. Y aunque no se enumeren aquí itinerarios específicos como si fueran estampillas en un pasaporte, la experiencia de un Chile que se transforma con cada grado de latitud se vuelve parte del aprendizaje. Porque el país no se entiende solo desde Santiago. Santiago es un punto. Importante, sí.
pero punto al fin. En los años 30 Chile vive golpes, crisis, reacomodos. La Gran Depresión golpea con fuerza, especialmente por la dependencia del salitre y de las exportaciones. La economía se sacude, la política se polariza, la sociedad se inquieta. En ese contexto, la necesidad de explicar el país se vuelve más urgente, no solo para los políticos, también para los intelectuales. Se busca un relato que dé sentido a la crisis, se busca una imagen de Chile que permita imaginar un futuro, y ahí el territorio vuelve a aparecer como tentación. Si no se entiende la economía, se mira el mapa. Si no se entiende la política, se habla del carácter moldeado por la geografía. Es una forma de encontrar estabilidad en algo que parece estable. La montaña no se mueve, el mar no se mueve, pero la historia sí. Subercaseaux se mueve en ese ambiente con una sensibilidad que no es la del técnico ni la del propagandista. Su herramienta es la prosa, una prosa que puede ser descriptiva y al mismo tiempo interpretativa, una prosa que puede hacer del paisaje un personaje, y esa elección no es inocente. Al convertir la geografía en literatura se corre el riesgo de poetizar lo que también es conflicto. El desierto no es solo belleza. Es trabajo duro, es explotación, es campamento. El sur no es solo lluvia romántica, es aislamiento, es pobreza, es tensiones de tierra. La cordillera no es solo símbolo, es barrera, es frontera, es también un lugar de paso clandestino, de comercio, de contrabando, de historias mínimas. El escritor que mira el mapa tiene que decidir qué hace con esas capas. En Santiago, mientras tanto, la vida cultural sigue su curso. Hay librerías donde se consiguen novedades europeas, hay círculos donde se discute estética, hay una prensa que puede elevar o hundir reputaciones. El escritor joven aprende que la literatura no es solo inspiración, es oficio, es disciplina, es publicar, corregir, sostener una voz, es también navegar un mundo de egos, de alianzas, de silencios. En un país centralizado, el reconocimiento suele pasar por pocos filtros. Ciertas revistas, ciertos críticos, ciertos espacios. Hacerse oír implica entrar en esa conversación sin perder la propia singularidad. Subercaseaux, como ensayista, se enfrenta a un dilema que atraviesa a muchos intelectuales latinoamericanos del siglo XX. ¿Cómo hablar de la nación sin convertirla en mito? Porque el mito es cómodo, el mito simplifica, el mito da identidad rápida. Pero el mito también borra diferencias, borra conflictos, borra regiones. Chile, con su longitud absurda, parece hecho para resistirse al mito único, y sin embargo el centralismo santiaguino tiende a producir un mito central. El Chile del Valle, el Chile de la capital, el Chile promedio. Todo lo demás se vuelve exotismo. El norte como rareza, el sur como postal, la Patagonia como fin del mundo. Subercaseaux empieza a intuir que esa mirada es insuficiente, que el país no se deja reducir a un centro. Hay una escena mental que podría pertenecer a cualquier joven escritor de la época. Un escritorio, una lámpara, papeles, libros abiertos. Afuera, la ciudad. Adentro, el intento de ordenar. El ensayo nace muchas veces de esa necesidad. Poner en fila lo que afuera está disperso. Pero Chile, incluso en el papel, se resiste a la fila. Es demasiado largo, demasiado variado, demasiado contradictorio. Y esa resistencia, lejos de ser un obstáculo, puede convertirse en motor. Escribir no para cerrar el país en una definición, sino para mostrar su imposibilidad de cerrarse. En las décadas de 1920 y 1930, el ensayo latinoamericano vive un momento de ambición. Se escriben libros que quieren explicar países enteros, continentes enteros. Se habla de ser nacional, de destino histórico, de paisaje y alma. Es una época de grandes síntesis. Subercaseaux se inscribe en ese clima, pero con una particularidad. Su materia prima no será solo la historia o la sociología, sino la geografía como experiencia sensorial. No el mapa como esquema, sino el mapa como relato, el desierto como silencio, el mar como borde, la cordillera como sombra, el sur como humedad que se mete en los huesos. Esa sensibilidad se alimenta de una observación constante. El escritor aprende a mirar detalles que otros pasan por alto, cómo cambia el aire cuando se acerca la lluvia, cómo se comporta la luz en el valle, cómo el polvo se pega a la ropa en verano, cómo el frío de la mañana santiaguina puede ser seco y cortante. Aprende a escuchar los acentos, las palabras locales, los nombres de lugares que ya son literatura por sí mismos: Atacama, Aconcagua, Chiloé, Magallanes.
Nombres que suenan como capítulos de una novela, pero que son realidades duras, concretas, con gente viviendo ahí, trabajando ahí, muriendo ahí. En el Santiago de su juventud, la idea de Chile como país serio, país ordenado, circula con orgullo. Se compara con otros países de la región. Se habla de instituciones de estabilidad relativa, pero esa imagen convive con otra, la de un país sísmico. Literalmente, la tierra tiembla, las ciudades se reconstruyen. La naturaleza recuerda de vez en cuando que el orden humano es frágil. Esa condición sísmica no es solo geológica, se vuelve metáfora cultural. Chile parece estable hasta que deja de serlo, y esa tensión entre estabilidad y ruptura también alimenta la escritura. Cómo narrar un país que puede cambiar de golpe, que puede quebrarse, que puede reinventarse. Subercaseaux se va consolidando como una figura del mundo intelectual, en un periodo en que la figura del intelectual tiene un peso especial. No es solo un escritor, es alguien que opina, que interpreta, que intenta orientar. La palabra escrita tiene autoridad. Los diarios y revistas son arenas de combate, y el ensayo, con su mezcla de literatura y pensamiento, es un arma elegante, pero el arma elegante también puede fallar si se vuelve demasiado abstracta. Chile castiga la abstracción cuando se la separa del suelo, porque el suelo chileno, literalmente, es diverso, áspero, extremo, y el escritor que lo olvida corre el riesgo de escribir un Chile imaginario, un Chile de salón. En esa etapa formativa se va perfilando una obsesión que no es capricho, la necesidad de entender cómo el territorio moldea la vida, no como determinismo simplón, sino como condicionamiento real. En Chile la distancia no es un concepto, es una experiencia. Un país largo significa viajes largos, comunicaciones difíciles, regiones que se sienten aisladas. Significa también que el Estado desde Santiago tiene problemas para llegar a todas partes con la misma intensidad. Significa que la identidad nacional se construye con retazos. Un norte minero, un centro agrícola y urbano, un sur forestal y lluvioso, un extremo austral casi mítico. ¿Cómo se hace un nosotros con eso? ¿Cómo se escribe un nosotros sin borrar a nadie? La formación de Subercaseaux ocurre además en un momento en que la cultura chilena busca modernizarse sin perder su singularidad. Se mira a Europa, sí, pero también se empieza a mirar hacia adentro con más insistencia. La literatura y el ensayo se vuelven espacios donde se discute qué significa ser chileno en el siglo XX, y ahí la geografía ofrece una ventaja. Es un lenguaje común. Todos de algún modo conocen la cordillera, aunque sea desde lejos. Todos saben del desierto, aunque no lo hayan pisado. Todos han oído hablar del sur lluvioso. El territorio funciona como un repertorio compartido. El desafío es no convertir ese repertorio en postal. En el joven Subercaseaux hay una tensión productiva. El deseo de síntesis y la conciencia de la fuga, el deseo de escribir un Chile entero, de abarcarlo, de explicarlo, y la conciencia de que Chile se escapa, se desborda, se contradice. Esa tensión no se resuelve con una fórmula, se convierte en estilo. Un estilo que alterna la frase larga, envolvente, que intenta capturar el movimiento del país, con la frase corta, tajante, que reconoce el límite, porque hay límites. El mapa no lo dice todo. La estadística no lo dice todo. La poesía no lo dice todo. Y sin embargo, algo hay que decir. En los años previos a 1940, mientras Subercaseaux madura su mirada, Chile sigue transformándose, la urbanización avanza. La vida moderna se instala con más fuerza. La experiencia directa del territorio, viajar, ver, tocar, empieza a competir con una experiencia mediada. Fotografías, reportajes, cifras, discursos. El país se vuelve cada vez más un objeto de representación, y en ese proceso el riesgo es que el Chile real quede cubierto por capas de relato, que el desierto se vuelva solo el desierto, sin sus pueblos, que el sur se vuelva solo el sur, sin sus conflictos, que la cordillera se vuelva solo la cordillera, sin sus pasos, sin sus historias. Subercaseaux, formado en la tradición del ensayo pero atento a la textura de lo concreto, se prepara, sin necesidad de anunciarlo, para un gesto que lo definirá. Tomar ese mapa largo y angosto y convertirlo en literatura viva. Pero antes de ese gesto hay un camino de aprendizaje, Santiago como centro y como jaula, la lectura como ventana, la conversación intelectual como campo de batalla, la modernización como vértigo, el territorio como presencia constante. Un escritor no nace de un día para otro. Se hace, se pule, se contradice,
Y en esa contradicción, en esa necesidad de ordenar un país que se resiste al orden, empieza a formarse la voz de Benjamín Subercaseaux, una voz que mira la cordillera no solo como paisaje, sino como argumento, que mira el mar no solo como horizonte, sino como límite, que mira el desierto no solo como vacío, sino como exceso de realidad, que mira el sur no solo como lluvia, sino como otra manera de estar en el mundo. Chile, desde Santiago, puede parecer un dibujo, una franja, una línea, pero basta con acercarse para ver que esa línea está hecha de pliegues, de quiebres, de zonas que no encajan. Y el joven Subercaseaux, en el Chile de las primeras décadas del siglo XX, aprende precisamente eso, que el país se deja nombrar. Sí, pero no se deja encerrar. Que cada intento de definición abre una grieta nueva. Que cada frase sobre lo chileno tropieza con un clima distinto, con una distancia distinta, con una historia local que no pide permiso para existir. En esa época, cuando la capital todavía cree que puede hablar por todo el territorio, se está gestando un escritor que hará algo incómodo, usar el mismo instrumento del centro, la prosa ensayística, la cultura letrada, la autoridad del libro, para recordarle al centro que el país no cabe en el centro, que Chile es pasillo, sí, pero un pasillo lleno de puertas, y detrás de cada puerta un Chile diferente. En la década de 1920, cuando Santiago empieza a sentirse menos aldea y más máquina, más ruido, más humo, más horarios, el joven Benjamín Subercaseaux entra en el oficio de mirar como quien entra a un taller, no con la inspiración romántica del poeta que espera el rayo, sino con la paciencia del que aprende a distinguir materiales. La ciudad le ofrece a cada paso una lección de escala. Una cuadra puede ser Europa, la siguiente, un país entero que no sale en los diarios. Y en esa convivencia de vitrinas y conventillos, de tranvías y carretas, de apellidos que abren puertas y de manos que solo abren sacos, se va formando una idea que no se deja domesticar. Chile no es una esencia, es una fricción. El ambiente intelectual chileno de esos años tiene algo de ring y algo de salón. Se discute con corbata, pero se discute con dientes. Las revistas literarias y culturales aparecen y desaparecen como fogonazos. Los artículos se responden con otros artículos. Los nombres propios se vuelven banderas. El ensayo en particular se vuelve un género de intervención. No basta con escribir bonito, hay que escribir con intención, con diagnóstico, con una especie de urgencia por fijar el país en una imagen antes de que el país cambie otra vez. Y Chile cambia por arriba y por abajo. Cambia en la política, que se sacude con golpes y contragolpes, con promesas de reforma y con nostalgias del orden. Cambia en la economía, que siente en la piel la dependencia de exportaciones y la vulnerabilidad ante el mundo. Cambia en la calle, donde la modernidad no llega como desfile, sino como empujón. Subercaseaux se mueve en ese campo con una cualidad que lo distingue. No parece satisfecho con la explicación que se queda en la superficie. Hay intelectuales que hablan del país como si fuera un concepto. Él empieza a tratarlo como si fuera un cuerpo largo, angosto, con zonas que se enfrían y zonas que arden, con una columna vertebral de piedra que no solo adorna el horizonte, sino que condiciona rutas, climas, economías, temperamentos, y esa mirada, que mezcla sensibilidad literaria con apetito de comprensión, lo empuja hacia un tipo de escritura donde el dato no mata la imagen y la imagen no traiciona el dato. Difícil equilibrio. Tentador, además, porque el territorio chileno invita a la metáfora fácil. La cordillera como muralla, el mar como destino, el desierto como vacío, el sur como melancolía. Todo eso suena bien, todo eso se repite. Y precisamente por repetido empieza a oler a fórmula. El oficio del ensayista en un Chile centralizado tiene una trampa incorporada. Escribir desde Santiago sobre lo que Santiago no vive, hablar del norte como si fuera un rumor mineral, hablar del sur como si fuera una lluvia literaria, hablar de la Patagonia como si fuera un final de mapa donde uno pone dragones. La capital produce discursos con facilidad porque produce papel con facilidad. Imprentas, diarios, editoriales, cafés donde se decide qué es tema nacional y qué es anécdota regional. Pero el país real no se imprime, se camina, se respira, se atraviesa. Y ahí aparece el método que va a marcar a Subercaseaux: la observación como disciplina, el viaje como contraste, la experiencia directa, como antídoto contra el lugar común. Viajar en Chile no es solo moverse, es cambiar de mundo sin cambiar de bandera.
El tren hacia el sur, por ejemplo, no es una línea en el mapa, es una sucesión de olores, tierra húmeda, leña, estación con café aguado, campo recién regado, y luego, de pronto, el cielo se vuelve más bajo, la luz se vuelve más gris, la lluvia deja de ser evento y se vuelve estado. El norte, en cambio, es otra pedagogía. El verde se retira, el aire se seca, el horizonte se endurece, la distancia se mide en sed, en polvo que se mete en la garganta, en pueblos que parecen sostenidos por pura voluntad. Y aunque no haga falta enumerar cada trayecto como si fuera un inventario, lo decisivo es el efecto. El país se revela como una serie de discontinuidades. No hay transición suave, hay saltos, hay quiebres, hay fronteras internas que no están en los mapas escolares. En los años 20 y 30, además, Chile vive una modernización cultural que no es uniforme. La radio empieza a instalar una voz nacional que atraviesa paredes y llega a lugares donde el diario llega tarde o no llega. La fotografía y el reportaje construyen un país visible, pero también un país editado. Lo que se muestra y lo que se oculta. La ciudad se llena de anuncios, de nuevas costumbres, de una velocidad que obliga a resumir, y el resumen es peligroso, porque Chile, cuando se resume, se vuelve caricatura. Subercaseau parece intuirlo, que el país necesita ser contado con una prosa capaz de sostener contradicciones, de aceptar que una misma nación puede ser desierto y bosque, puerto y cordillera, fiesta y duelo, disciplina y desborde. La década de 1930 golpea con una fuerza particular. La Gran Depresión no es una noticia lejana. Se siente en la estructura misma del país, sobre todo por la crisis del salitre y la fragilidad de una economía atada a ciclos externos. El norte, que había sido motor y herida, vuelve a mostrar su costado más crudo. Campamentos, cesantía, migraciones internas. La política se vuelve más áspera, más polarizada, más impaciente. Se suceden gobiernos, experimentos, tensiones, y en ese clima la tentación de explicar Chile con una sola llave se vuelve más fuerte. Hay quienes buscan la llave en la raza, otros en la historia, otros en la economía, otros en la geografía. La geografía, en particular, ofrece una ilusión de estabilidad. Las montañas no botan, el mar no hace huelga, el desierto no conspira, pero esa ilusión puede convertirse en coartada. Decir somos así por el clima puede sonar profundo y, al mismo tiempo, servir para no mirar la desigualdad, la violencia, la explotación, a la concentración del poder. Subercaseau, que se está consolidando como ensayista y cronista, se mueve en esa frontera delicada, usar el territorio como clave sin convertirlo en excusa. Y eso exige una prosa que no sea ni científica en el sentido frío ni lírica en el sentido evasivo. Exige una prosa que pueda describir un valle y en la misma respiración sugerir cómo ese valle organiza la vida social, que pueda hablar de un puerto y, sin moralina, mostrar cómo el mar abre el país al mundo y al mismo tiempo lo deja expuesto, que pueda mirar la cordillera y entenderla como símbolo, sí, pero también como infraestructura natural que define rutas, aislamientos, economías regionales, incluso imaginarios de frontera. El campo cultural chileno, mientras tanto, no es un jardín tranquilo, es un espacio de competencia. La reputación se construye con publicaciones, con polémicas, con presencia en ciertos círculos. Hay una tensión constante entre la literatura como arte y la literatura como intervención pública. Y el ensayo, por su naturaleza, se vuelve un género donde se espera que el autor diga algo sobre el país. No basta con la belleza, se exige sentido, se exige postura. Pero la postura, en un país que se fragmenta en regiones y clases, puede convertirse en simplificación. Subercaseau parece elegir otro camino, no renunciar a la ambición de síntesis, pero construir esa síntesis como un mosaico, no como un eslogan. En Santiago el centralismo se siente incluso en la manera de imaginar el territorio. El Valle Central tiende a presentarse como norma, clima templado, agricultura, ciudades conectadas, una cierta idea de Chile típico. Lo demás se vuelve periferia. Y la periferia en la mirada del centro suele ser decorado o problema. El norte, problema laboral, problema de recursos, problema de distancia. El sur, decorado de lluvia, de bosques, de tradición. El extremo austral, mito. Pero para quien mira con atención, esas regiones no son apéndices, son motores de identidad, de economía, de conflicto, son Chile tanto como la Alameda.
Y esa constatación, que parece obvia cuando se dice, no lo es en la práctica cultural de un país donde la conversación nacional se decide en pocas manzanas. El trabajo del cronista, y Subercaseaux se acerca a esa tradición, consiste en estar donde el discurso todavía no se ha endurecido, en ver antes de que el lugar se convierta en tópico, en escuchar antes de que la voz se convierta en estadística. La crónica, cuando es buena, tiene textura, el sonido de una estación, el color de un cerro, el modo en que la gente nombra el viento, y esa textura no es adorno, es conocimiento. Porque en Chile el clima no es fondo, es condición. La lluvia del sur no es postal. Es economía doméstica, es arquitectura, es humor, es enfermedad, es ritmo de trabajo. La sequedad del norte no es exotismo, es forma de habitar, es tecnología de supervivencia, es relación con el agua como poder. El mar no es solo horizonte, es comercio, es pesca, es naufragio, es frontera abierta y, a veces, amenaza. En esos años, la idea de identidad nacional circula con una intensidad casi obsesiva. Se busca definir al chileno como si fuera una especie. Se habla de sobriedad, de disciplina, de melancolía, de ironía. Se intenta explicar el carácter por la historia de guerras, por el aislamiento geográfico, por la mezcla de pueblos. Y en esa conversación la geografía aparece como argumento recurrente. El país largo y angosto como molde de una psicología. Subercaseaux entra en ese debate con una ventaja y un riesgo. La ventaja, su sensibilidad para convertir el territorio en relato. El riesgo, caer en el determinismo elegante, en la frase brillante que suena verdadera porque suena inevitable. Pero Chile, cuando uno lo mira de cerca, está lleno de cosas que desmienten la inevitabilidad. El mismo país que se describe como aislado, tiene puertos que han sido puertas al mundo desde hace siglos. El mismo país que se imagina homogéneo, tiene diferencias regionales marcadas, tensiones de clase, conflictos de tierra, memorias distintas. El mismo país que se presenta como ordenado, tiembla, se incendia, se inunda, se reconstruye. Y esa contradicción, orden y catástrofe, centralismo y dispersión, modernidad y atraso, es el material que un ensayista como Subercaseaux aprende a manejar no con conclusiones definitivas, sino con una prosa que deja ver las costuras. Hay también un elemento generacional. Los intelectuales de la primera mitad del siglo XX en Chile viven con la sensación de estar llegando tarde a la modernidad europea y al mismo tiempo de estar obligados a inventar una modernidad propia. Esa tensión produce dos impulsos: el cosmopolitismo y el nacionalismo cultural. Subercaseaux, con su perfil cosmopolita, no renuncia a mirar hacia afuera, pero su mirada hacia adentro no es folclórica. No busca el color local como souvenir. Busca estructura. Busca entender cómo un país puede ser tan estrecho y sin embargo contener mundos que no se reconocen entre sí. El mapa chileno, visto desde un escritorio, parece una broma geográfica, una cinta, un pasillo, una columna. Pero el mapa, cuando se vuelve experiencia, se convierte en una serie de resistencias. Resistencias físicas, cordillera que corta, desierto que seca, mar que separa, lluvias que aíslan. Resistencias humanas, regiones que desconfían del centro, economías que dependen de ciclos externos, comunidades que viven con ritmos propios, y el escritor que intenta explicar Chile se encuentra con una paradoja práctica. Cuanto más ordena, más aparecen excepciones. Cuanto más define, más se le escapa el objeto. Esa fuga constante no lo paraliza, lo obliga a afinar el instrumento. En el mundo editorial y periodístico, además, hay una presión por la claridad inmediata. El lector urbano quiere entender rápido. Quiere una idea, una imagen, un diagnóstico. Y el ensayo, si se vuelve demasiado complejo, corre el riesgo de perder audiencia, pero si se vuelve demasiado simple, se vuelve propaganda o postal. Subercaseaux parece apostar por una tercera vía, una escritura que seduce con imágenes, porque sabe que el paisaje chileno es narrativo, por naturaleza, y que al mismo tiempo introduce capas de interpretación sin convertirlas en sermón. Una prosa que puede ser envolvente, casi musical, y de pronto cortar con una frase seca, como quien clava un alfiler en el mapa para decir, aquí duele. La experiencia del Chile de entreguerras también enseña otra cosa, que el territorio no es neutral. El norte no es solo geografía, es historia de trabajo y conflicto, de riqueza que se va y de vidas que quedan. El centro no es solo valle fértil, es concentración de poder,
de instituciones, de decisiones que afectan a quienes no están en la mesa. El sur no es solo lluvia, es colonización, es disputa por la tierra, es relación compleja entre Estado y periferia, y el extremo austral, con su lejanía, no es solo épica, es también abandono, logística, supervivencia. Convertir todo eso en literatura sin traicionarlo exige una ética de la mirada. No usar el paisaje para tapar la historia, sino para iluminarla. En esos años, la cultura chilena también se internacionaliza de maneras nuevas. Las ideas viajan más rápido. Las corrientes estéticas llegan con menos demora. Se discuten vanguardias, se discuten modelos políticos, se discuten proyectos de país. Y en ese flujo el riesgo para un escritor chileno es perder el suelo. Escribir como si estuviera en París, pensar como si estuviera en Madrid, diagnosticar como si el país fuera un caso teórico. Subercació, en cambio, parece aferrarse a una evidencia. Chile es demasiado concreto para ser solo idea. Tiene una materialidad que se impone. La nieve existe. La sal existe. La lluvia existe. El viento existe. Y esa materialidad, lejos de ser un límite para la literatura, puede ser su motor. El aprendizaje del ensayista incluye también aprender a desconfiar de la propia voz, porque la voz del intelectual, en un país centralizado, puede volverse ventrílocua, hablar por otros sin escucharlos, hablar del campesino sin haber pisado su barro, hablar del minero sin haber respirado su polvo, hablar del pescador sin haber sentido el frío del amanecer en la caleta. Subercació, al construir su mirada, se acerca a una forma de escritura que necesita el detalle sensorial no como adorno, sino como prueba de contacto. El territorio para él no es un concepto abstracto, es una experiencia que deja marcas en el cuerpo, y esa idea, que el país se siente, es una manera de resistir la tentación del discurso puro. En el Chile de los años 30, además, la noción de Estado empieza a ocupar un lugar más fuerte en la imaginación pública. Se habla de industrialización, de políticas sociales, de modernización institucional. El país busca herramientas para no depender tanto de un solo producto, de un solo ciclo. Y en ese proceso la geografía vuelve a ser argumento. Dónde se produce, dónde se transporta, dónde se concentra la población, dónde se invierte. El mapa se vuelve plan, el territorio se vuelve proyecto. Pero el proyecto, cuando se diseña desde el centro, puede ignorar la textura local. Y ahí la literatura, la buena literatura, puede funcionar como recordatorio incómodo, que el país no es solo un esquema de desarrollo, sino una suma de vidas situadas en climas y distancias específicas. Subercació va encontrando entonces su lugar en una tradición chilena que mezcla observación y pensamiento. No es el geógrafo académico que mide y clasifica, aunque se alimenta de ese tipo de conocimiento. No es el poeta que canta el paisaje como pura emoción, aunque su prosa sabe cantar. Es un ensayista que usa el territorio como argumento narrativo, el desierto como una forma de silencio que también es economía, la cordillera como una presencia que también es política, el mar como una apertura que también es dependencia, el sur como una humedad que también es cultura, y en esa mezcla su escritura empieza a adquirir una cualidad particular, la de hacer que el lector santiaguino, ese lector que cree conocer el país porque lo ha visto en el mapa, sienta, aunque sea por un momento, que no lo conoce. Porque conocer Chile no es recitar ríos y montañas, es entender que la distancia en Chile es psicológica y social, además de geográfica, que un país puede estar cerca en kilómetros y lejos en experiencia, que la capital puede decidir sobre regiones que no ve, que el norte puede sostener al país y al mismo tiempo sentirse extranjero dentro de él, que el sur puede ser celebrado como paisaje y olvidado como problema, y que esa contradicción, celebrar y olvidar, es una de las formas más persistentes del centralismo. En la mesa de trabajo del ensayista, el mapa deja de ser un dibujo escolar y se convierte en un guión de tensiones. La línea de costa no es solo contorno, es una relación histórica con el Pacífico, con el comercio, con la guerra, con la migración. La cordillera no es solo relieve, es frontera, es aislamiento, es paso, es mito de protección y realidad de encierro. El desierto no es solo vacío, es riqueza mineral, es explotación, es tecnología de supervivencia, es paisaje que obliga a pensar el agua como poder. El sur no es solo lluvia, es madera, es agricultura, es archipiélago, es una forma de vida donde el tiempo se mide distinto, y el Valle Central con su aparente normalidad es también una construcción.
La idea de que ahí está el Chile verdadero porque ahí está el centro. Subercaseaux, en su consolidación como observador y escritor, se enfrenta a un problema de tono. Si escribe demasiado científico, pierde la vibración humana. Si escribe demasiado poético, corre el riesgo de embellecer lo que también es duro. Si escribe demasiado político, se vuelve panfleto. Si escribe demasiado costumbrista, se vuelve postal. Encontrar el punto exacto es un trabajo de años, un trabajo de lectura, de conversación, de corrección, de ensayo y error. Y ese trabajo ocurre mientras el país sigue moviéndose bajo sus pies, literal y metafóricamente. Hay algo más. La sensación de que la experiencia directa del territorio está empezando a ser reemplazada por discursos, por cifras, por relatos prefabricados. La modernidad trae esa paradoja. Acerca el país por medios de comunicación, pero también lo vuelve más abstracto. Uno puede conocer el norte por una foto en un diario sin haber sentido el sol que raja la piel. Uno puede conocer el sur por una crónica turística sin haber vivido la lluvia que no se va. Uno puede conocer la cordillera por una postal sin haber entendido lo que significa cruzarla, rodearla, vivir a su sombra. Y en ese mundo de representaciones, el escritor que insiste en la materialidad del territorio está defendiendo algo más que un estilo. Está defendiendo una forma de verdad. Así, cuando Subercaseaux se acerca al final de los años 30, su mirada ya está armada con piezas que no encajan del todo. Y precisamente, por eso funcionan. Cosmopolitismo y obsesión local, deseo de síntesis y respeto por la excepción, fascinación por el mapa y desconfianza ante el mapa, amor por la frase que ordena y necesidad de la frase que admite el desorden. Chile para él no es un tema, es un problema de forma. ¿Cómo escribir un país que parece diseñado para desmentir cualquier definición única? ¿Cómo hacer que el lector sienta que todo está cerca y, al mismo tiempo, lejísimos? ¿Cómo convertir esa franja larga y angosta en literatura sin convertirla en caricatura? El pasillo chileno sigue ahí, cordillera a un lado, mar al otro. Pero ya no es solo una imagen, es un método, es una manera de pensar, y Subercaseaux, en su oficio de ensayista y cronista, va aprendiendo a caminar ese pasillo con la pluma como brújula, sabiendo que cada paso que intenta ordenar el país también revela una puerta nueva, un clima nuevo, una contradicción nueva, y que tal vez, en Chile, la única forma honesta de explicar es aceptar que el país se resiste a ser explicado del todo. 1940. La cifra parece limpia, redonda, casi cómoda, pero el Chile que entra en esa década no tiene nada de cómodo. Es un país que viene de golpes, de crisis, de cesantías masivas en el norte salitrero, de migraciones internas que cambian la cara, de Santiago y de los puertos. Un país que se mira al espejo y no sabe si lo que ve es promesa o fatiga. Afuera el mundo se incendia, Europa se desarma a sí misma, y en el extremo sur del mapa, en esta franja que parece hecha a propósito para que la imaginación se tropiece, un escritor decide hacer algo que suena simple y es temerario. Tomar el territorio y convertirlo en argumento, en personaje, en sistema nervioso. Publica Chile o una loca geografía. El título ya es una declaración de estilo. Chile, así sin adjetivos patrióticos. Y luego esa torsión, una loca geografía. Loca no como insulto, sino como diagnóstico de comportamiento. Una geografía que no se deja domesticar por la regla y el compás. Una geografía que obliga a vivir de cierta manera, a pensar de cierta manera, a organizar el poder de cierta manera, y también una geografía que se presta al cliché, al determinismo elegante, a la frase que suena profunda porque suena inevitable. Subercaseaux entra en ese campo minado con una prosa que no quiere ser manual escolar ni postal turística, quiere ser otra cosa. Un ensayo que se lee como crónica, una crónica que se sostiene con ideas, una idea que se prueba con sensaciones. Hay que imaginar el gesto material de ese libro en su época. El papel, la tinta, la circulación en un país donde el centro editorial es Santiago y donde la conversación nacional se decide en pocas cuadras. Un libro así no aparece en el vacío, aparece en un ambiente donde se discute con hambre de definición. ¿Qué es Chile? ¿Qué lo explica? ¿Qué lo justifica? ¿Qué lo condena? La geografía en esos debates tiene una ventaja tramposa. Parece objetiva, montañas, desiertos, mares. No opinan. No votan, no hacen huelga, pero condicionan. Y esa palabra, condicionar, es la bisagra. Porque si uno se pasa de rosca, termina diciendo que el chileno es como es porque el clima lo hizo así. Y entonces la historia humana,
queda reducida a meteorología. Si uno se queda corto, la geografía se vuelve decorado, un telón pintado detrás de la política y la economía. Subercaseau intenta caminar por el filo, que el paisaje no sea excusa, pero tampoco sea fondo. El libro nace de una experiencia acumulada, viajes, lecturas, conversaciones. Esa disciplina de mirar que se aprende como oficio no es el viajero que colecciona estampas. Es el observador que vuelve con preguntas en los zapatos. Chile, visto desde el escritorio, es una línea. Chile, vivido, es una sucesión de golpes de clima. Un día el aire corta la garganta de seco. Al otro, la humedad se pega a la ropa como una segunda piel. Y entre esos extremos, el Valle Central con su aparente normalidad, esa normalidad que el centralismo convierte en norma, funciona como una especie de espejismo. Parece el Chile típico, porque ahí se concentra el poder, la imprenta, la universidad, el ministerio, el café donde se decide qué es importante. Pero el país real no cabe en esa comodidad templada. El país real se desborda por los bordes. Subercaseau escribe como quien despliega un mapa sobre la mesa, pero en vez de trazar rutas con lápiz, traza asociaciones con frases. La cordillera no es solo una pared de piedra, es una presencia que organiza la imaginación nacional, una sombra que cae sobre la vida cotidiana, una frontera que a veces protege y a veces encierra. El mar no es solo horizonte, es comercio, es guerra, es naufragio, es puerto, es dependencia. El desierto no es solo vacío, es riqueza mineral y es abandono, es tecnología de supervivencia y es violencia económica. El sur no es solo lluvia, es madera, es colonización, es archipiélago, es aislamiento, es una forma de medir el tiempo con otra regla. Y el libro va haciendo algo que parece contradictorio, ordena el país en capítulos, lo clasifica en zonas, lo vuelve legible, y al mismo tiempo, cuanto más lo ordena, más lo vuelve indómito, porque cada intento de síntesis abre una excepción. Cada definición encuentra su contraejemplo a la vuelta de la página. La apuesta formal es clave. No es un tratado de geografía, no es un informe estatal, no es un poema. Es un híbrido que se permite el dato y la metáfora, la observación concreta y el salto interpretativo. Esa mezcla en 1940 tiene un efecto particular. Le habla al lector urbano que quiere entender el país sin salir de la ciudad, pero lo obliga a sentir que ese entendimiento es incompleto. Le ofrece imágenes, porque el paisaje chileno pide imágenes, pero no lo deja descansar en ellas. Le muestra que el mapa largo y angosto es una trampa mental. Parece que todo está cerca porque el país es estrecho, pero en realidad todo está lejos porque las barreras son verticales, climáticas, económicas, sociales. Cerca en kilómetros, lejos en experiencia. Y ahí aparece una de las virtudes más incómodas del libro: su capacidad de convertir lo obvio en problema. Todos saben que Chile es largo, todos repiten que es angosto, todos han visto la silueta en el cuaderno escolar, pero Subercaseau toma esa silueta y la vuelve una máquina de consecuencias. ¿Qué significa vivir en un pasillo entre cordillera y mar? Significa que las rutas se concentran, que los valles se vuelven corredores de población, que el centro se vuelve más centro porque la geografía lo favorece, que las regiones se sienten periferia no solo por decisión política sino por dificultad física. Significa que el norte puede ser un mundo mineral que alimenta al país y sin embargo sentirse tratado como campamento. Significa que el sur puede ser celebrado como paisaje y olvidado como infraestructura. Significa que la capital puede imaginar que gobierna un país compacto cuando en realidad gobierna una serie de islas interiores. El Chile de 1940 está además en plena transformación. La urbanización acelera. La radio instala una voz que atraviesa paredes y crea una sensación de simultaneidad nacional. Todos oyen lo mismo, aunque vivan realidades distintas. La fotografía y el reportaje construyen un país visible, pero también un país editado. Lo que entra en el encuadre y lo que queda fuera. En ese contexto, un libro que insiste en la materialidad del territorio funciona como resistencia a la abstracción. No basta con saber que existe el desierto. Hay que sentir su sequedad como condición de vida. No basta con saber que llueve en el sur. Hay que entender que esa lluvia define arquitectura, economía doméstica, humor, enfermedad, ritmo de trabajo. No basta con saber que hay cordillera. Hay que asumir que esa pared de piedra condiciona rutas, aislamientos, incluso la manera en 1907, que el país se piensa a sí mismo como diferente, como aparte, como encerrado y protegido a la vez.
La recepción del libro lo convierte en un hito, no porque invente la geografía chilena, eso sería absurdo, sino porque inventa una manera de narrarla que se vuelve contagiosa. De pronto hablar de Chile desde el territorio deja de ser solo cosa de mapas y escuelas. Se vuelve una forma de conversación cultural. El libro entra en la biblioteca de quienes quieren entender el país sin caer en el folclorismo, y también entra inevitablemente en el repertorio de frases que se repiten. Ese es el destino de los libros exitosos. Se vuelven cantera de citas, se vuelven referencia, se vuelven a veces simplificación de sí mismos. Lo que en el texto era tensión, en la conversación pública puede volverse eslogan, y ahí aparece otra paradoja. Un libro que intenta escapar del lugar común corre el riesgo de fabricar nuevos lugares comunes, pero en su mejor lectura, Chile o una loca geografía no es un catálogo de postales, es un retrato de fracturas. Porque la geografía en Chile no es solo belleza, es desigualdad distribuida en el espacio. El norte no solo produce minerales, produce también historias de explotación, de ciclos de bonanza y ruina, de campamentos que crecen y se vacían, de vidas atadas a un mercado mundial que decide desde lejos. El centro no solo tiene clima amable, tiene instituciones, tiene ministerios, tiene universidades, tiene imprentas, tiene la capacidad de nombrar lo nacional y relegar lo demás a regional. El sur no solo tiene bosques, tiene conflictos de tierra, memorias de colonización, tensiones entre proyectos estatales y vidas locales, y el extremo austral, con su épica de fin del mundo, tiene también logística, abandono, supervivencia cotidiana. Subercaseau no necesita convertir esto en panfleto para que se sienta. Le basta con mostrar cómo el territorio organiza la vida y, por lo tanto, organiza el poder. Hay un detalle de época que pesa. 1940 no es solo un año literario, es un año en que el Estado chileno, como tantos estados del siglo XX, piensa en planificación, en desarrollo, en industrialización, en infraestructura. El mapa se vuelve plan, el territorio se vuelve proyecto. Y cuando el territorio se vuelve proyecto, aparece la tentación de reducirlo a líneas y cifras. Subercaseau, con su libro, recuerda que el territorio también es experiencia, que detrás de cada zona hay cuerpos que respiran ese aire, que beben esa agua, que trabajan con ese clima, que el país no es solo un esquema de desarrollo, es una suma de vidas situadas, y esa insistencia en un momento de modernización acelerada tiene algo de urgencia. Fijar una imagen del país antes de que la experiencia directa sea reemplazada por discursos, estadísticas y mitologías. El estilo del libro es parte de su eficacia. Subercaseau sabe que el lector se engancha por la imagen, por la frase que ilumina, pero también sabe que la imagen sola es peligrosa. Entonces alterna. Se permite una descripción envolvente, la luz sobre el valle, el perfil de la cordillera, el viento del litoral, y de pronto corta, con una observación seca, casi administrativa, que devuelve el paisaje a su condición de estructura. Esa alternancia crea ritmo, y el ritmo crea autoridad. No la autoridad del profesor que dicta, sino la del testigo que ha visto y que, además, ha pensado lo visto. En el campo cultural chileno esa autoridad no se concede gratis, hay competencia, hay nombres que pesan, hay relatos oficiales y relatos sentimentales, hay una tradición de explicar Chile por la historia militar, por la raza, por el carácter, por la sobriedad, por la disciplina. La geografía entra como argumento que parece neutral, pero que puede ser usado para todo, para justificar centralismo, para justificar fatalismo, para justificar orgullo. Subercaseau no está fuera de esa pelea. Su libro se lee también como intervención. Propone que el país se entienda desde su forma física, sí, pero no para cerrar el sentido, sino para abrirlo. Porque si la geografía es loca, entonces cualquier intento de encerrar Chile en una sola idea está condenado a fallar. Y sin decirlo como consigna, el libro lo demuestra. Cada zona del país desmiente a la otra, cada clima contradice al anterior, cada paisaje produce un tipo de vida que no se deja traducir del todo al lenguaje del centro. La cordillera, por ejemplo. En el imaginario chileno, la cordillera es muralla y es emblema. Se la mira desde Santiago como si fuera un cuadro colgado al fondo de la ciudad. Pero esa muralla no es solo estética. Es una presencia que define el agua, la nieve, los ríos, la agricultura del valle, la idea misma de frontera con Argentina, y también define una psicología colectiva, la sensación de estar al borde, de vivir con un límite vertical que acompaña cada día,
Subercaseau toma esa presencia y la vuelve argumento sin convertirla en mito vacío. La cordillera no es solo protección, también es aislamiento. No es solo belleza, también es obstáculo. No es solo símbolo, también es infraestructura natural que decide por dónde se puede pasar y por dónde no. El mar, en cambio, es la otra cara del pasillo. Chile mira al Pacífico y se imagina abierto, marítimo, conectado. Pero esa apertura tiene doble filo. El mar trae comercio, trae ideas, trae migraciones, trae modernidad y trae dependencia, trae vulnerabilidad. Trae la sensación de que lo que ocurre lejos, en mercados, en guerras, en rutas, termina golpeando aquí, en un país cuya economía ha estado tantas veces atada a un producto de exportación. El mar es puerta y es recordatorio de fragilidad. Subercaseau lo sugiere sin necesidad de convertirlo en lección. Basta con mirar los puertos, con entender que la costa no es solo paisaje sino sistema circulatorio. El desierto del norte, con su dureza, es quizá el lugar donde la locura geográfica se vuelve más evidente, porque ahí la vida parece improbable. Y sin embargo, ahí se han levantado ciudades, campamentos, industrias, rutas. Ahí se ha producido riqueza y también se ha producido dolor. El norte chileno no es solo un escenario mineral, es una historia social. La crisis del salitre en los años 30 dejó cicatrices que todavía se sienten en la memoria del país. Oficinas que se vacían, familias que migran, un Estado que intenta responder, una economía que aprende a golpes lo que significa depender del mundo. Cuando Subercaseau escribe en 1940 esa herida está fresca, y el desierto en su prosa no puede ser solo metáfora de silencio. Es también metáfora de un modelo económico que deja zonas enteras a merced de ciclos externos. El sur lluvioso, por su parte, es el reverso del desierto, donde el norte enseña sed, el sur enseña humedad. Donde el norte endurece el horizonte, el sur lo disuelve en nubes bajas, y esa diferencia no es solo estética, es cultural. La lluvia constante obliga a construir de cierta manera, a calentar de cierta manera, a moverse de cierta manera. Obliga a una relación distinta con el tiempo. El sur no se deja apurar. El barro manda. El río manda. El temporal manda. Subercaseau convierte esa condición en literatura sin romantizarla del todo. La lluvia puede ser belleza, sí, pero también puede ser aislamiento, enfermedad, dificultad. Y en esa ambivalencia el sur deja de ser postal y se vuelve estructura de vida. Lo notable es que el libro, al recorrer el país, también recorre una idea de nación, porque Chile en la primera mitad del siglo XX está obsesionado con definirse, y definirse en un país centralizado suele significar que el centro habla por todos. Subercaseau, aunque escribe desde ese mundo letrado que se concentra en Santiago, intenta romper la ventriloquia. No siempre lo logra. Nadie está completamente fuera de su época. Pero su método apunta a otra cosa, a que el territorio hable a través de sus condiciones, a que el lector sienta que hay regiones que no se parecen entre sí, que hay distancias internas que no se resuelven con un himno, a que la unidad nacional no sea un supuesto sino un trabajo difícil. Y por eso el libro funciona como espejo incómodo, porque si Chile es un pasillo, entonces la convivencia es forzada. Todos están en la misma franja, pero no necesariamente en el mismo mundo. El minero del norte y el campesino del Valle Central y el pescador del litoral y el habitante del sur lluvioso comparten bandera, pero no comparten clima, ni economía, ni ritmo, ni a veces lenguaje cotidiano. La nación, entonces, no es una esencia, es una negociación permanente. Subercaseau no lo predica como teoría política, lo deja caer como evidencia geográfica. Y esa evidencia en 1940 tiene un peso particular. El país busca cohesión en medio de transformaciones, y la cohesión se vuelve más difícil cuando la modernización acelera y las desigualdades se hacen más visibles. La fama de Chile o una loca geografía también instala a Subercaseau en un lugar público. Ya no es solo el ensayista que circula en ciertos círculos, es el autor de un libro que se cita, que se recomienda, que se discute. Y con esa visibilidad viene otra presión, la de ser el que explica Chile, un rol peligroso, porque el público quiere síntesis, quiere una fórmula, quiere una imagen que pueda repetir, y el libro, aunque ofrece imágenes memorables, está construido sobre una resistencia, la resistencia a la fórmula única. Ahí está la tensión íntima del autor, su deseo de ordenar el país en un libro y su conciencia de que el país se le escapa por los extremos, por los climas, por las desigualdades, por las fronteras internas.
El éxito no resuelve esa tensión, la amplifica. En los años siguientes, el libro se vuelve referencia para pensar identidad y territorio. Se lee en un Chile que sigue cambiando. Más ciudad, más industria, más debate político, más polarización, y cada relectura lo coloca en un lugar distinto. Para algunos es una celebración del paisaje, para otros es una explicación del carácter nacional, para otros es una advertencia. Cuidado con creer que el país es simple. Lo interesante es que el texto admite esas lecturas porque está hecho de capas. Tiene la capa sensorial, la capa interpretativa, la capa cultural. Y en esa superposición el lector puede entrar por donde quiera, pero una vez dentro el libro lo obliga a caminar, a atravesar, a sentir que Chile no es un punto en el mapa sino una travesía. Hay también un efecto lateral, casi inevitable. Al convertir la geografía en relato, Subercaseaux contribuye a consolidar una manera de hablar del país que mezcla ciencia y poesía. Eso puede ser fértil, y puede ser peligroso. Fértil, porque permite que el territorio deje de ser un dato muerto y se vuelva experiencia compartida. Peligroso porque la metáfora puede volverse coartada. Somos así por la cordillera, somos así por el mar, somos así por el desierto. Frases que suenan bien, frases que tranquilizan, frases que, si se repiten sin pensamiento, borran la historia humana. Las decisiones políticas, las luchas sociales, las injusticias concretas. El libro, leído con atención, no invita a esa pereza, pero el éxito de un libro siempre corre el riesgo de ser usado por lectores perezosos, y sin embargo lo que queda de 1940 es el gesto, tomar el mapa largo y angosto y hacerlo hablar, hacer que la cordillera, el desierto, el mar y el sur lluvioso entren a la literatura no como decorado, sino como fuerzas que empujan la vida, hacer que el lector santiaguino, ese lector que cree conocer el país porque lo ha visto desde la ventana del centro, sienta que el país es más grande de lo que su costumbre le permite imaginar. Más grande no en superficie, sino en diferencias, en discontinuidades, en mundos internos. Chile o una loca geografía al final no domestica el país. Lo vuelve más extraño, más complejo, más real. Y en esa operación hay algo profundamente moderno. Aceptar que la identidad no es una estatua, sino un movimiento, que el territorio no es un fondo sino un actor, que la nación no es una frase, sino una suma de climas, distancias y vidas que a veces se rozan y a veces no se encuentran. Subercaseaux publica su libro como quien clava alfileres en un mapa para fijar algo que se mueve, y descubre, y nos deja esa sensación, que lo que se mueve no es solo el país, también se mueve la idea misma de Chile. Después de 1940, el libro empieza a vivir una vida que ya no le pertenece del todo a su autor. Pasa de mano en mano, se comenta en sobremesas largas, se cita en aulas donde el mapa de Chile cuelga como una bandera silenciosa, se vuelve contraseña para hablar del país sin caer, al menos en apariencia, en el sermón patriótico. Y en ese tránsito ocurre algo extraño. Mientras más se repite, más se simplifica. Mientras más se consagra, más se arriesga a convertirse en lo que quiso evitar, una fórmula. Chile es así por su geografía. Qué frase cómoda, qué trampa elegante. Subercaseaux queda instalado en el imaginario como el hombre que miró el territorio y lo tradujo, pero traducir no es copiar. Traducir es elegir, y elegir en un país centralista siempre tiene consecuencias, porque el Chile de posguerra, el Chile que entra en los años 50 y 60, es un país que acelera y se desordena al mismo tiempo. Crece Santiago como una mancha de aceite, se multiplican los barrios, los campamentos, las periferias sin veredas. La industria promete modernidad, pero la modernidad llega a destiempo y con grietas. La política se vuelve más áspera, más ideológica, más de calle, y en medio de ese ruido un libro que habla de cordilleras, desiertos y lluvias puede parecer para algunos una pausa, para otros una explicación, para otros una coartada. Porque el territorio cuando se vuelve relato nacional puede usarse como destino, y el destino cuando se invoca suele absolver a alguien. Si el norte es duro porque es desierto, entonces la dureza social se vuelve paisaje. Si el sur está aislado porque llueve, entonces el abandono se vuelve meteorología. Si el centro manda porque está en el valle, entonces el centralismo se vuelve geografía y no decisión. Subercaseaux no escribe para absolver. Pero el país lector a veces lee para absolverse, y aún así el libro resiste. Resiste porque está hecho de fricción, porque no es un himno, porque no es un manual,
porque en su prosa hay una incomodidad que no se deja borrar del todo. Esa sensación de que Chile es un pasillo donde todo parece al alcance y sin embargo cada tramo exige otro cuerpo, otra ropa, otra paciencia, otra economía, otra manera de mirar el cielo. Esa incomodidad se vuelve más visible cuando el país cambia de piel. En los años de la posguerra, Chile se mira con ojos nuevos, el mundo se reordena, aparecen palabras que antes eran de especialistas y ahora son de conversación pública: desarrollo, planificación, reforma, industrialización, dependencia. El Estado se imagina como arquitecto, el territorio como tablero, y el tablero como promesa de control. Carreteras, puertos, represas, viviendas, todo suena a línea recta. Pero Chile no es línea recta. Chile es quiebre, es cuesta, es paso cordillerano cerrado por nieve, es camino de ripio que se corta con la lluvia, es puerto que vive del precio internacional de algo que se decide en otra lengua, es ciudad que crece más rápido que su agua potable. Ahí la mirada de Subercaseaux adquiere un tono casi profético, aunque él no se presente como profeta, porque su loca geografía no es solo un catálogo de rarezas, es una advertencia sobre el límite de cualquier proyecto que crea que el país cabe en un plano. El plano no huele, el plano no se enferma, el plano no se queda sin trabajo cuando se acaba el ciclo de exportación, el plano no se moja, el plano no se quema de sol, el plano no se queda aislado cuando el puente se cae, el plano no migra. Y Subercaseaux, que había querido fijar una imagen antes de que la experiencia directa fuera reemplazada por discursos, ve cómo el país se llena de discursos, discursos técnicos, discursos ideológicos, discursos publicitarios, discursos que prometen un Chile nuevo, un Chile moderno, un Chile justo, un Chile fuerte. Y en esa competencia de relatos, su libro ocupa un lugar raro. No es programa político, pero se vuelve munición cultural. No es panfleto, pero se vuelve referencia. No es estadística, pero se vuelve argumento. El campo intelectual chileno de mediados del siglo XX es un espacio de prestigios y trincheras, revistas, diarios, editoriales, cafés, universidades, Santiago como centro de gravedad. Y alrededor, regiones que aparecen en la conversación cuando conviene, cuando hay terremoto, cuando hay huelga, cuando hay tragedia, cuando hay postal. Subercaseaux, desde su condición de escritor y ensayista, se mueve en ese mundo donde la palabra Chile se pronuncia con facilidad, está como si fuera una sola cosa. Pero su propia obra insiste en lo contrario. Chile es muchas cosas a la vez, y esa simultaneidad es precisamente lo que lo vuelve difícil de gobernar, de narrar, de amar sin simplificar. En ese período su figura pública queda asociada a una manera de escribir el país, una prosa que mezcla observación y pensamiento, que no teme a la metáfora pero tampoco se entrega a ella como a un narcótico. Y esa mezcla influye. Se nota en cronistas, en ensayistas, en periodistas que empiezan a mirar el territorio no solo como escenario, sino como causa, como presión, como condicionante. Se instala una sensibilidad. La idea de que el paisaje no es neutral, que el paisaje organiza la vida, que el paisaje distribuye oportunidades y encierros, pero también se instala el riesgo de la frase hecha, y el riesgo se multiplica cuando un libro entra en el circuito escolar o semiescolar, cuando se vuelve lectura recomendada, cuando se convierte en referencia obligatoria. La obligación mata matices, la recomendación masiva aplana, el lector apurado busca la idea central y se va. Y entonces, loca geografía puede quedar reducida a una etiqueta simpática, a una manera de decir qué raro es Chile, sin entrar en la dureza concreta de esa rareza. Subercaseaux envejece en un país que se vuelve más joven y más impaciente. La ciudad se llena de bocinas, de radios, de televisores que empiezan a encenderse como ojos nuevos en las salas de estar. La conversación pública se acelera, la política se polariza, las promesas se vuelven más grandes, las frustraciones también. Y en ese clima, la tentación de explicar Chile con una sola llave se vuelve más fuerte. Unos lo explican por la lucha de clases, otros por la tradición, otros por la intervención extranjera, otros por la moral, otros por la economía. La geografía en ese mercado de explicaciones parece una llave antigua, casi inocente, pero no lo es, porque la geografía, en Chile, es una forma de violencia lenta. La distancia, el aislamiento, la concentración, la dependencia de contingencias, rutas, la fragilidad ante catástrofes. Y esa violencia lenta se mezcla con la violencia rápida de la política. Hay algo particularmente chileno en esa mezcla.
El país vive con la catástrofe como posibilidad cotidiana. Terremotos, maremotos, aluviones temporales. La tierra se mueve, el mar se levanta, el río se sale. Y cada vez que eso ocurre, el mapa deja de ser dibujo y se vuelve cuerpo. Se cae una casa, se corta un camino, se rompe una ciudad. La geografía entonces no es metáfora, es noticia, es duelo, es reconstrucción. Y en esos momentos la prosa de Subercaseaux vuelve a tener filo, porque recuerda que la locura no es un adorno literario, es una condición material que obliga a vivir con un pie en la estabilidad y otro en el sobresalto. Mientras tanto, el centralismo sigue siendo una costumbre que se disfraza de sentido común. La capital crece y absorbe, decide, nombra, clasifica. Y el resto del país muchas veces aparece como apéndice. Subercaseaux había mostrado que el pasillo chileno no es homogéneo, que el Valle Central no puede ser medida de todo, pero la maquinaria cultural del centro es poderosa. Convierte su clima en norma, su ritmo en norma, su acento en norma, su agenda en norma, y esa normalización es una forma de borrado, un borrado suave sin necesidad de censura. Basta con no mirar. Por eso, cuando se habla del legado de Subercaseaux, no se trata solo de un libro famoso. Se trata de una manera de obligar a mirar, de obligar a sentir que el país no se entiende desde una sola ventana, que la cordillera no es solo fondo de postal santiaguina, sino sistema de agua, de frontera, de aislamiento, de identidad. Que el mar no es solo horizonte romántico, sino economía, dependencia, puerto, migración, riesgo. Que el desierto no es solo vacío, sino historia laboral, ciclos de riqueza y abandono, tecnología de supervivencia, dureza social. Que el sur no es solo lluvia bonita, sino barro, madera, calefacción, enfermedad, distancia, archipiélago, memoria de colonización y conflicto de tierras. Y ahí aparece otra tensión, más íntima, más biográfica, aunque no se cuente en anécdotas. La tensión entre el intelectual cosmopolita y el obsesionado por definir lo chileno, porque el cosmopolita por definición compara, ve Chile desde afuera y desde adentro. Sabe que las naciones se inventan relatos para sostenerse, sabe que la identidad es una construcción, pero el obsesionado por definir lo chileno quiere una síntesis, una frase que cierre, una imagen que ordene. Subercaseaux vive en esa cuerda floja. Su prosa lo delata. Quiere ordenar, pero cada vez que ordena se le cuela una excepción. Quiere explicar, pero cada explicación abre otra grieta. Quiere fijar, pero el país se mueve. En los años 60, Chile entra en una etapa de reformas y tensiones crecientes. La palabra cambio se vuelve cotidiana. Se discute la tierra, la educación, la salud, la vivienda. Se discute quién manda y por qué. Se discute quién pertenece y quién queda afuera. Y en ese clima, la geografía vuelve a ser política de manera directa. La tierra no es solo suelo, es propiedad. El valle no es solo paisaje, es latifundio y reforma. El sur no es solo bosque, es territorio disputado. El norte no es solo mineral, es trabajo, sindicato, campamento, migración. El mapa se llena de conflictos que no caben en una descripción neutral. El libro de 1940, leído desde ese Chile, cambia de color. Ya no es solo una obra de identidad cultural, se vuelve también un recordatorio de que las fracturas del país están inscritas en el espacio, que la desigualdad no es una nube abstracta, tiene dirección, tiene coordenadas, tiene caminos de tierra y barrios sin alcantarillado, y tiene escuelas rurales, tiene hospitales lejos, tiene puertos que prosperan y pueblos que se vacían, y entonces la locura geográfica se entiende como algo más que rareza. Se entiende como dificultad estructural para construir un país integrado. Subercaseaux en sus últimos años vive en un Chile que se acerca a un borde. No hace falta nombrar cada episodio para sentir el clima. La conversación pública se vuelve más dura, más urgente, más de todo o nada. Las amistades se tensan. Las familias discuten política en la mesa. Las calles se llenan de consignas. La economía se vuelve campo de batalla. Y en ese ambiente la idea de Chile se vuelve un botín. Cada sector quiere apropiársela, definirla, encerrarla en una frase. La nación como propiedad intelectual, la patria como argumento. Y ahí la obra de Subercaseaux tiene un destino irónico. Sirve para recordar que Chile no se deja encerrar, que cualquier intento de reducirlo a una sola idea está condenado a chocar con el desierto, con la cordillera, con el mar, con la lluvia, con la distancia, con la desigualdad. Que el país es demasiado largo para una sola consigna,
demasiado angosto para que sus conflictos no se rocen, demasiado diverso para que el centro lo traduzca sin pérdida. El 12 de julio de 1973, Subercaseaux muere. La fecha cae como una piedra en un río que ya venía crecido. Chile está al borde de un quiebre histórico, y esa cercanía cambia la lectura de todo lo anterior. De pronto, el intento de contar el país desde la geografía adquiere un tono casi melancólico, como si hubiera querido fijar una imagen antes de que el país se partiera en relatos irreconciliables, como si hubiera intuido que la experiencia directa, el viaje, el paisaje, el clima, podía ser reemplazada por discursos cada vez más cerrados, más militantes, más impermeables a la complejidad. Su muerte no es un final literario con música de cierre, es un corte seco en una época intelectual que todavía creía, con terquedad y fe, que un ensayo podía ordenar el mundo, o al menos iluminarlo. Después el país entra en una etapa donde la palabra pública cambia de temperatura, donde el miedo y la censura y la propaganda reconfiguran lo decible, y en ese nuevo paisaje, un libro como Chile o Una loca geografía puede sobrevivir de dos maneras: como objeto cultural inofensivo, reducido a postal, o como texto que, leído con atención, sigue siendo incómodo porque recuerda que el país real no coincide con el país dicho. El legado de Subercaseaux, entonces, no está solo en haber escrito un clásico, está en haber instalado una forma de mirar que obliga a aceptar contradicciones, aceptar que Chile es pasillo y abismo, que está todo cerca en el mapa y todo lejos en la vida, que la cordillera protege y encierra, que el mar abre y somete, que el desierto enriquece y abandona, que la lluvia fecunda y aísla, que el centro organiza y borra, que la nación se sostiene con relatos, sí, pero también con caminos, con puentes, con puertos, con escuelas, con agua, con calefacción, con trabajo, con decisiones que no se pueden atribuir al clima como quien se lava las manos. Y quizá por eso su libro sigue volviendo, porque cada generación chilena, cuando intenta explicarse a sí misma, termina chocando con el mismo problema. El país se deja describir, pero no se deja cerrar. Se deja recorrer, pero no se deja domesticar. Se deja amar, pero no se deja simplificar. Y en esa obstinación del territorio, en esa manera de imponer su presencia sobre cualquier discurso, Subercaseaux sigue ahí, como un hombre que extendió un mapa sobre la mesa y descubrió que el mapa, en Chile, nunca es solo mapa. Es carácter, es historia, es economía, es herida, es orgullo, es distancia, es una columna vertebral, y también una cuerda tensa,